Ahora bien, Sí, muy bien. bueno, pues gracias Gorka y Chesco. Es un placer estar aquí. Os quería presentar el sarcoma de Ewing en una versión para residentes y traumatólogos que les gusten los tumores. Entonces, sobre todo lo básico, y por eso esta es la segunda charla, es el segundo tumor óseo primario más frecuente. Tiene un leve predominio en hombres sobre mujeres, 60 sobre 40%. Más o menos el pico de edad es de los 15 años, sobre todo pelvis y fémur. La histología, hay que recordar el concepto de célula pequeña, redonda, y que el tratamiento es quimioterapia y el control local puede ser cirugía más o menos radioterapia. Entonces, la curva o el pico, ahora que estamos con curvas, la máxima incidencia es alrededor de los 15 años. Diría yo que el Ewing, si tenemos una duda entre Ewing y osteosarcoma, los Ewing pueden ser en niños aún más pequeñitos. Si es un niño de 4 o 5 años, tiraría más por la edad, por un Ewing, que por un osteosarcoma. Es un pico un poco antes que el osteosarcoma. Pero sí que es verdad que los dos confluyen en la edad de los que son entre 10 y 20 años. Entonces, principalmente en pelvis y fémur, que esto sumaría casi la mitad de los casos. Es un tipo de tumor que puede afectar huesos planos y tiene alguna predilección por diafisarios, 41% en extremidad inferior. Entonces, como siempre, como veis en la charla de osteosarcoma, hablaremos mucho de la radiología simple y empezamos por unas imágenes de lo que no es un osteosarcoma y con un concepto que es lo de la zona de transición. En los tumores benignos siempre vamos a tener una zona de transición estrecha. Entonces, el libro que nos recomendó el doctor Barbe el otro día, el Helms, que es buenísimo, habla de que cuando tenemos una zona de transición estrecha, uno con un lápiz es capaz de dibujar muy fácilmente el límite del tumor. Y eso lo podemos ver en estos ejemplos de lesiones quísticas, los esenciales o los aneurismáticos, en los fibromas no osificantes. Y aunque esto, que es una displasia fibrosa, que es el gran imitador, pues podemos ver claramente dónde está el límite, a pesar de ser una lesión heterogénea. Y pongo en este caso el osteoma osteoide porque tiene una característica que también lo va a diferenciar de las reacciones periósticas que vamos a ver en los Ewing, que es una reacción perióstica compacta. No vemos capas de cebolla, vemos como un engrosamiento muy homogéneo y eso lo va a diferenciar de las reacciones periósticas agresivas. Entonces empecemos por un caso claro. En la charla de osteosarcoma me pidieron casos más sutiles, pero eso iremos viendo más adelante. Entonces es un caso de un Ewing de un radio diafisario en una niña de 4 años, donde vemos en el detalle las características principales radiológicas del Ewing. Primero vemos un moteado, que es como un carcomido, donde vemos zonas osteoblásticas y zonas líticas. También vemos una destrucción cortical. Vemos algo de sol naciente también. Todos ellos son claramente de una lesión agresiva, compatible con un tumor primario maligno óseo. Aquí ya empezamos con casos un poco más sutiles que siempre me pedíais, pero aquí ya bordeamos en buscar una radiografía casi normal y eso hasta a mí me costaría diagnosticarlo. Pero en este caso, vemos cuando miramos detalladamente el fémur distal, sobre todo en el cóndilo o la metáfisis externa, vemos ese moteado que es distinto aquí arriba a la diáfisis. Ya vemos un patrón como apolillado. Cuando miramos en el perfil también vemos algo distinto en la zona metafisaria a lo que es la diáfisis. Y si miramos más el detalle, vuelvo y explico, aquí muy sutil se ve ese moteado y vemos algo de la pérdida de la cortical lateral. Estos son cambios sutiles, pero nos habla de que aquí hay una lesión que para mí sería agresiva, no lo puedo delimitar. Y esto es el concepto de una zona de transición amplia. Y esto es de los tumores malignos, donde yo con un lápiz no sé dónde empieza y dónde termina el tumor. Y si miramos aún con más detalle en el perfil, vemos capas de cebolla, lo que son un signo de una reacción perióstica de una lesión agresiva o maligna. ¿Vale? Otro caso también bastante sutil, pero sí que vemos un detalle cuando vemos la radiografía de todo el segmento, vemos una masa de partes blandas, ¿no? Igual se nos puede pasar desapercibido los cambios de la medular, pero sí que vemos un aumento de la densidad en lo que sería el vasto medial o el compartimento aductor. Si miramos con más detalle en esa masa de partes blandas, vemos algo de sol naciente y vemos un triángulo de Codman. En el perfil también vemos cambios de la medular.
Y que quiero dejar una cosa muy clara, que el concepto de zona estrecha y zona amplia solo se aplica a la radiología simple. Y esto es algo que un radiólogo colombiano, Diego Jaramillo, lo describió en un artículo. Y entonces vemos como en este caso que yo os estoy mostrando, yo no soy capaz de dibujar la zona de transición en la radiografía simple, lo que se llamaría una zona de transición amplia, pero esta misma imagen en resonancia magnética sí que la puedo definir claramente dónde empieza y dónde termina. Entonces, el concepto de las zonas de transición para decir si algo es benigno o maligno es para la radiografía simple. No trasladéis ese concepto a la resonancia magnética para no confundir. ¿Vale? Luego aquí vemos un número con los signos clásicos de las capas de cebolla. Vemos el moteado en la zona medular, pero vemos unas capas de cebolla súper bonitas, típicas de un sarcoma de Ewing. Y la traducción de estas capas de cebolla, cuando lo vemos en resonancia magnética, vemos la masa de partes blandas circundante y vemos poco a poco la calcificación circunferencial de la diáfisis humeral en este caso. Otro signo que también se atribuye a veces al sarcoma de Ewing es la saucerización, que es un defecto cortical más estrecho de menor longitud, como este caso, y vemos cómo genera un pequeño triángulo de Codman de la ruptura de la pequeña zona de capas de cebolla que había generado. Pero también cuando vemos detrás, vemos que aquí hay también una pérdida de la definición, vemos algo de moteado. Todos estos son ejemplos típicos de sarcoma de Ewing en la radiografía simple. Nuevamente, un ejemplo más sutil, si vemos la radiografía inicial, un frente, vemos algo de engrosamiento, pero no vemos muy claramente, podría haberse intuirse aquí, pero claro, cuando ampliamos la imagen sí que vemos un triángulo de Codman, vemos algo de reacción perióstica que ya está más mal definida acá, aquí vemos una capa de cebolla, y lo mismo, y este lo quería mostrar para diferenciarlo de un osteoma osteoide, donde no vemos una reacción perióstica compacta, sino que la vemos mal definida, con unas zonas más escleróticas o en capas de cebolla y unas zonas claramente líticas dentro de la misma reacción perióstica. Entonces, hay veces tenemos que no solo pensar en la imagen, sino también en lo que nos están explicando. Entonces, esta paciente con esta radiografía que teníamos acá, aunque yo pues, lo veo como una lesión agresiva del peroné, fue diagnosticada, hasta creo que tenía 7 años, de una fractura de peroné. Entonces, fracturas de peroné, y esto lo expliqué en el osteosarcoma, una fractura de peroné sin un traumatismo directo en esta zona diafisaria o sin una clara torsión, pues no sé, para generar un ascenso de las fuerzas de torsión a través de la membrana interósea que explique algo compatible con una fractura en esta zona, esto nos tiene que alertar de aquí que hay algo raro. No podemos catalogar y estar tranquilos que un paciente sin un traumatismo directo en esta zona del peroné tenga una fractura. Entonces, creería yo que no nos podemos quedar con esto. El problema es que aquí no hubo esa capacidad, ese olfato para ver que igual hay algo subyacente. Evidentemente, si miramos con detalle, pues esto no parece una fractura, porque vemos aquí algo de triángulo de Codman, vemos esto como mal definido, lo mismo aquí también vemos un pequeño levantamiento perióstico. Entonces, claro, esto pasan 2 meses y ya pues se ve otra cosa. Aquí ya es más claro, pues es más evidente. Desafortunadamente se pierden 2 meses en este transcurso donde el paciente podía empezar a adelantar su tratamiento. Aquí ya vemos pues eso, una masa de partes blandas, un aumento del perímetro de la pierna, vemos unas capas de cebolla, vemos una reacción perióstica en el frente, en el perfil también, una lesión que claramente es agresiva y claramente compatible como primera opción diagnóstica con el sarcoma de Ewing. Siempre que nos pregunten en un examen tenemos que tener 2 diagnósticos diferenciales clásicos de los sarcoma de Ewing, que es el granuloma eosinófilo y la osteomielitis. El granuloma eosinófilo también puede presentar lesiones diafisarias, pero tiene una reacción perióstica un poco más compacta y una zona de transición más estrecha. Pero en ocasiones ciertas imágenes puede ser prácticamente imposible diferenciarlo. Terminaría siendo el diagnóstico definitivo a través de la biopsia. Y la osteomielitis un poco lo mismo. También puede presentar reacciones periósticas similares al sarcoma de Ewing, también puede presentar moteado. Aquí igual lo que nos ayudaría es que la fiebre puede ser más tipo inflamatoria, febraz más alta, un periodo más corto de duración.
pero puede ser una similitud muy importante con el sarcoma de Ewing. Pero en el momento de la pregunta de pase de visita, siempre hay que decir el diagnóstico diferencial del Ewing es el granuloma eosinófilo y la osteomielitis. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un caso que parece un sarcoma de Ewing? Pues para mí es derivar, a no ser que trabajes en un centro de referencia o seas un especialista de tumores. Creo que esta es una patología que requiere un equipo multidisciplinario y un centro que sea capaz de darle todo el soporte a estos pacientes. Entonces, os explico un poco el protocolo. Entonces, la duración, normalmente estos pacientes presentan 7-9 meses de síntomas. El síntoma principal es el dolor. El sarcoma de Ewing sí que puede tener más asociados síntomas B, pérdida de peso, fiebre oscilante. La exploración física es importante buscar la masa de partes blandas, derrame cuando está cerca de las articulaciones y volver a revisar la radiología. Entonces, si la radiografía es sugestiva de una lesión compatible con un Ewing, pues hay que pedir la resonancia magnética, que la resonancia magnética nos va a establecer los límites de la tumoración, si hay afectación de la epífisis, como es en este caso, la separación de los vasos para valorar la planificación más adelante. ¿Vale? Entonces pasamos a la biopsia. Biopsias, el concepto que siempre hay que transmitir es que estén en línea con la incisión futura. Este es el caso que os mostraba en la presentación de osteosarcoma, donde tenemos un caso de fémur distal, biopsiamos por la cara interior para poder separar los vasos en el momento de hacer la cirugía y preservar el cono de biopsia. Tenemos el recurso de la biopsia guiada por ecografía. Hoy en día tenemos un contacto estrecho siempre con los radiólogos, ya sea personalmente o a través de los medios de comunicación, donde nosotros le podemos sugerir la zona a biopsiar y a través del ultrasonido puede guiar a la zona más rentable en las partes blandas. Pero muchos de estos tumores hoy en día se hacen guiados por TAC, los hace el radiólogo, muchas veces casi ni necesitan nuestra indicación porque ya hay artículos donde ponen claramente las zonas de seguridad para biopsiar, que van en línea con los abordajes, cómo evitar las zonas de riesgo, el instrumental, vamos, todo de una manera muy clara. Y esto lo que nos va a dar el TAC es, uno, no solo el sitio ideal de biopsiar, vemos por ejemplo este caso, donde tiene una zona que para los radiólogos podría ser altamente rentable, que es en la parte externa de la meseta. Ellos calculan perfectamente la zona que tienen que biopsiar y es un procedimiento de alta precisión y alta rentabilidad. Entonces, histológicamente es una lesión que es de célula redonda y pequeña, ese es el concepto para nosotros como traumatólogos, pero una cosa muy importante es que el sarcoma de Ewing es un diagnóstico genético. Tiene una translocación, una fusión genética, que es esta EWSR1, FLI1, y esta está presente en el 90 al 95% de los pacientes. Sí que es verdad que este porcentaje restante se pueden denominar Ewing-like porque ya tienen la morfología, o sea, las células se parecen a un Ewing, pero no tienen la translocación genética y estos pacientes se tratan como tal, pero la mayoría de ellos. Esto nos facilita mucho el diagnóstico, ya que la mayoría, el gran porcentaje de los sarcomas, no tenemos un diagnóstico genético y nos basamos en la interpretación de la imagen histológica y requiere de unos patólogos expertos. Una vez tenemos la biopsia, pues hacemos el estadiaje. El estadiaje del Ewing tendría la peculiaridad que además del TAC de pulmón, para ver las metástasis pulmonares, que es su localización más frecuente, debemos hacer un PET y una gamografía y una médula ósea. La médula ósea es para buscar metástasis de médula ósea, la gamografía pues para las metástasis óseas, pero el PET tiene la connotación y es importante porque no solo nos puede dar otras metástasis que no hemos captado por los diferentes métodos de estadiaje, sino que nos va a dar la actividad metabólica. Para traumatólogos, el PET es una prueba donde está un azúcar, es una prueba metabólica, un azúcar fosforescente, que el tumor se la come. A medida que más come azúcar el tumor, más se ilumina. Y eso nos puede dar una primera valoración de la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante. Es otra de las funciones de hacer un PET. Se hace un PET al diagnóstico y al acabar la neoadyuvancia. Y esa intensidad lumínica significa que el metabolismo, las células han muerto y nos hablan de una respuesta antes de la cirugía. 20 a 25% de los Ewings tienen metástasis al diagnóstico. Entonces, una vez realizamos el diagnóstico, empezamos la neoadyuvancia, tarda más o menos entre 10 y 15 semanas
y los medicamentos normalmente son la vincristina y fosfamida, doxorubicina y fosfamida y ciclofosfamida. Estos tienen que sonar y una vez acabado esto debemos revalorar para plantear el tratamiento, sea cirugía más radioterapia o solo radioterapia. Este es un caso ejemplo, este es un sarcoma de Ewing pélvico, donde vemos una lesión moteada, mal definida, en la rama iliopubiana y en la columna posterior del acetábulo. Vemos que tiene una masa de partes blandas muy importante, que desplaza la vejiga y sobre todo que rompe la lámina cuadrilátera y tenemos derrame articular y masa de partes blandas intraarticular. Entonces, para este tratamiento proponemos una resección extraarticular de la cadera, que significa una osteotomía a nivel de la sínfisis púbica, supraacetabular y a nivel del trocánter menor, que es donde se inserta la cápsula articular para no abrir la articulación, ya que consideramos la articulación contaminada. Utilizamos tecnología tridimensional para la planificación, para diseñar unas guías de corte y estas guías de corte se le envían a la empresa o el plan de corte para diseñar un implante a medida. Eso nos permite cortar con altísima precisión donde queremos. Aquí vemos este tipo de cirugías donde tenemos el testículo, nervio femoral, nervio ciático, vejiga, los vasos femorales van por aquí también y el corte supraacetabular y como el implante a medida hace un encaje perfecto por haber hecho este tipo de planificación y ejecución con tecnología 3D. Una vez resecada la pieza, vemos que está completamente rodeada de tejido sano, vemos lo que fue la pieza de resección sacando la articulación en bloque, buscando más o menos 1 a 3 centímetros de margen óseo libre, que las partes blandas tengan más de 1 milímetro de tejido sano de la barrera tumoral, las fascias nos sirven como barrera y buscamos una respuesta de necrosis por encima del 90-95%. Esta es la muestra de la pieza quirúrgica, ya en anatomía patológica, vemos la lesión tumoral, vemos cómo la lesión tumoral está dentro de la articulación y vemos cómo esto es músculo sano, este es el obturador interno que nos sirve de margen de la lesión tumoral y obtuvimos márgenes negativos y 100% de necrosis. Este es el resultado radiológico. Una vez valorada la anatomía patológica, dividimos igual que los osteosarcoma en buen respondedor, mal respondedor. Los mal respondedores se les tiene que adecuar una nueva tratamiento quimioterápico para buscar una alternativa. El seguimiento oncológico es 10 años con radiografía y resonancia localmente y gamografía y TAC de tórax para enfermedad sistémica. Y este tipo de implantes requieren seguimiento de por vida. Esto es al año y esto es a los 4 años y con sus incidencias de este tipo de pacientes que ya veréis más adelante. Entonces, un par de casos clínicos que os quiero mostrar que son bastante ilustrativos. Esta es una niña de 9 años con un Ewing. El Ewing llega más o menos a 2 centímetros de la fosa olecraniana, lo que nos deja, si haríamos una osteotomía de la fosa olecraniana con menos de 1 centímetro para una osteosíntesis. Arriba tenemos una afectación de la epífisis con una masa de partes blandas en todo el húmero proximal. Creemos que la única solución era una prótesis de húmero completo, bipolar y bipolar, que se adapta a la articulación del codo. Y este es el tamaño de la prótesis, que hay veces solo con la resonancia se nos pierden un poco las dimensiones, pero es bastante pequeñito. Vemos la disección del nervio radial, el paquete con mediano y cubetal y arteria y vena humeral por medial. Y un poco la reconstrucción, perdón, la pieza de resección y la anatomía patológica, vemos el margen de tejido sano que nos quedaba restante y como tenemos siempre un envoltorio de músculo alrededor de la masa de partes blandas. Vemos lo que es la anatomía patológica de lo que son las capas de cebolla en este detalle y la reconstrucción definitiva. Debido a la pérdida de inserciones y un poco de la atrofia muscular durante el posoperatorio, presentó una pequeña subluxación inferior que poco a poco con la rehabilitación y aprovechando de que es una prótesis de crecimiento, le dimos más tensión a la musculatura y poco a poco llegó a su sitio, presentando una funcionalidad más que aceptable para este tipo de resección y reconstrucción. Este es otro caso, el que mostrábamos previamente, un Ewing diafisario muy típico, con una buena separación de los vasos. En este caso planificamos este tipo de resección. Aquí la masa de partes blandas nos dictamina la resección a este nivel y a este nivel un poco preservando este margen de seguridad. Las partes blandas incluyen la mayor parte del vasto medial, el crural
y por posterior tenemos un buen plano con arteria y vena femoral superficial. En este caso decidimos una resección intercalar y reconstrucción tipo Capana, que nos permite combinar la fortaleza de un halo injerto acorde a su tamaño con la biología de un peroné vascularizado. Y vemos los beneficios de esto, sobre todo, aquí lo que veis en la radiografía inicial, el tamaño del peroné y cómo el peroné poco a poco se va hipertrofiando y es el que hace esta cortical medial. Y lo otro, una vez liberas el tornillo y que evidentemente como no hemos afectado la fisis distal, pues vemos cómo el crecimiento de toda la metáfisis, pues la placa poco a poco va migrando hacia próxima. Entonces, este tipo de resecciones intercalares pues dan una funcionalidad muy buena y preservan el crecimiento. Este es un caso para mostrar lo que podemos hacer cuando vemos que la lesión es irresecable. Podemos tirar de la radioterapia. La radioterapia tiene muy mala prensa porque normalmente son los sarcomas inoperables muy grandes, entonces siempre se ha catalogado como que tiene peor pronóstico, pero hay un sesgo, o peor supervivencia, pero hay un sesgo de selección. Este es un caso típico, pero este es un Ewing pélvico donde vemos que la masa de partes blandas empieza más o menos a nivel de L4, una gran masa de partes blandas que desplaza vejiga y todos los vasos ilíacos y que una vez pasada la cabeza femoral, o sea, extrapélvico, aún sale la masa de partes blandas. En el perfil vemos como la masa de partes blandas empieza en L4, L5, en contacto con la pared anterior de los cuerpos vertebrales, ocupa prácticamente toda la pelvis mayor y menor, y cómo sobresale hacia la zona fuera de la pelvis. Entonces, este caso, y debido a que su origen era supracetabular, pues en un paciente que era muy deportista, planteando todas las opciones, él decidió hacer radioterapia como único tratamiento de control local. Entonces, aquí vemos más o menos la resonancia una vez acabada la radioterapia y el control al año y a los 7 años. Un paciente que actualmente está libre de enfermedad, es un paciente que juega básquet y fútbol sala, semiprofesional. Evidentemente, claro, no tiene un recambio protésico, no tiene prácticamente ninguna secuela. ¿Qué va en contra de esto? No sabemos cómo fue la respuesta a la quimioterapia porque no tenemos la pieza para analizarla, entonces eso es uno de los hándicaps de la radioterapia. Otro es que él compra boletos de un posible sarcoma radioinducido a futuro, puede presentar fracturas por la radioterapia y también puede presentar fibrosis o lesiones nerviosas o de los intestinos o de la vejiga. En este caso no, y ha ido estupendamente bien, pero muchas veces la radioterapia no va tan bien como este caso. Y por último, este es un caso que es extremadamente bonito y ojalá os quedéis con el mensaje sobre todo esta primera parte. Este es un niño que llevaba 4 meses con dolor sobre todo en el hombro, había tenido episodios de fiebre y acude a urgencias de otro hospital, el hospital de Girona, donde 2 días antes había tenido una fiebre. Cuando ven esta radiografía no ven una lesión que les cause ninguna sospecha. A los que habéis visto el post esta mañana en Instagram, igual ya sabéis un poco por dónde mirar. Total, lo importante es que este paciente no lo dejaron ir para casa y decidieron ingresar. Decidieron ingresarlo sospechando una artritis séptica y pidieron una ecografía. Entonces, la ecografía se ve algo de reacción perióstica, pero el radiólogo lo que dijo era que no había líquido porque iban muy orientados hacia artritis séptica. Pero nuevamente no dejaron ir al paciente para casa, no terminaron porque sabían que aquí había algo y no, pensaban que era inflamatorio y por eso pidieron una gamografía. No sospechaban todavía un tumor. Pero la gamografía ya, bingo, pues da una lesión hipercaptante en la diáfisis humeral. Entonces, revisando las radiografías iniciales, claro, retrospectiva, yo juego con el retroscopio, para mí igual es un poco más fácil. Igual yo también me la comería, por decirlo así, porque pues, tengo la ventaja de ver las cosas ya muy trabajadas muchas veces y vemos que en la radiografía inicial se veía una reacción perióstica aquí abajo. Por eso es importante siempre en los niños, dolores de rodilla, pedir el fémur entero y en el húmero lo mismo, pedir segmentos de las radiologías y las resonancias completas. Entonces, en solo 10 días, esta radiografía ha cambiado a esto. Por eso es importante esto durante el ingreso, ya cuando la gamografía le volvieron a pedir la radiografía y solo habían pasado 10 días ingresado y mira lo fea que es ya. Entonces,
igual no hace falta ingresar al paciente, pero así debe ser un control estricto. Y veis que en 10 días la misma radiología os puede dar una respuesta. Solo pedir una radiografía o un control en 10 días de un paciente que tiene un dolor raro y no tenemos un diagnóstico. Aquí ya vemos unas capas de cebolla tremendas, un defecto cortical, un triángulo de Codman, una lesión muy fea. Entonces, a este paciente que tenía esta lesión, pues le planteamos este tipo de resección, preservando vasos y nervios, con capa muscular rodeándole, y decidimos, además, antes de hablar más de es un paciente que era metastásico, pero con la quimioterapia el nódulo que tenía aquí a nivel de la pleura se resolvió y decidimos hacer una resección intercalar y reconstrucción con un peroné vascularizado y un aloe-keto. Una reconstrucción completamente biológica. Utilizamos un fijador externo tipo circular que nos iba a permitir durante el tiempo que esto consolidase una movilidad relativamente buena del codo. Una vez logramos las consolidaciones de las interfaces, retiramos el fijador y presentamos una consolidación completa y como poco a poco el peroné vascularizado, que es una entidad viva, pues se ha ido hipertrofiando y tenemos prácticamente un húmero total con una movilidad pues excelente. Entonces, quería decir que el que lava platos se le rompe a alguno y no todo es un cuento de rosas. Tengo complicaciones, algunas muy difíciles. El paciente que os mostraba al principio en un momento dado se luxó, pudimos hacerle una reducción cerrada y aún mantiene su prótesis. Nos persiguen las necrosis de los flaps cuando las cirugías tardan y eso pues, puede conllevar a infecciones. Y también tenemos recidivas locales, como este caso, no solo una recidiva local en la interfase distal, sino una regional con otro sarcoma radioinducido en la zona femoral. Eso es nuestro trabajo del día a día. Por suerte tengo un equipo de personas increíbles y esto es uno de los mensajes más importantes. Tenemos un comité de pediátrico exclusivo y un comité de adulto donde trabajo con gente exclusivamente dedicada a los tumores en los niños y en los adultos, oncólogos, radiólogos, y esta es probablemente la única manera de enfocar estos pacientes. Entonces, es el segundo tumor primario, el Ewing, siempre tenerlo en cuenta, sobre todo en esas franjas de edades, de 10 a 20 años, pelvis y fémur, la radiografía moteada, capas de cebolla, lesiones agresivas. Recordar que son células redondas y pequeñas y que es una enfermedad que tiene un diagnóstico genético. El tratamiento es quimioterapia y el control local puede ser cirugía más o menos radioterapia y que es imprescindible el trabajo multidisciplinar. Entonces, os quería decir esto de que lo que os he explicado yo, no os creáis nada. Y de lo que veis, creeros la mitad. ¿Con esto qué quiere decir? Esta imagen, aunque creáis, y luego lo podéis medir, aunque creáis que el hombre que va último en el andén es más grande, no, todos son iguales. Y esto es porque hoy en día hay mucha información, muchas presentaciones y muchas personas que nos pueden explicar cosas, pero lo que tenemos que hacer es leer y leer y leer. Y hoy en día tenemos el SciHub, que podemos bajar todos los artículos, y una cosa que aprendí yo esta semana, que pude descargarme a través del Telegram el libro que recomendó Barbé, el Clyde Helms, el libro rosado, o sea que no hay excusa hoy para no encontrar un material bueno para buscar las cosas y leer, leer y leer. Muchas gracias y nada, os animo, si os gustan los tumores, seguirme en Instagram, en mi cuenta de Dr. Roberto Vélez, y si no, cualquier duda, también tengo mucho material en mi página web. Muchas gracias a todos.